Pasan de las 9 de la mañana, volvemos. Exactamente. Volvemos. Estamos de nuevo desde el Estamos estudio acá. Emilia Uzcamay Tacuri para el mundo, pero en especial para nuestra patria bicontinental y bioceánica. Ya estamos en comunicación telefónica como todas las semanas para compartir su mirada con el querido doctor Jorge Rashid. ¿Cómo va, Jorge? Buen día. Franco Hola. y Malena de este lado. Buen día, ¿cómo están ustedes? Un gusto grande, como siempre. El gusto también es nuestro. Bien por acá, ¿qué te vamos a decir, la verdad? Pero para arrancar, quizá, conversar un poco de cómo la estás viendo, cómo está esa mirada para esta semana. La verdad que tuve una semana complicada yo porque estoy de mudanza, así que estuve con la radio, pero de a rato, cuando uno se muda, pierde algún contacto con la realidad. Me llamó mucho la atención, sí, hablando con compañeros y compañeras y compañeres de todo el país, este proceso interno del PJ, que creo que ha ocupado los primeros lugares en la plana de la discusión política. Y la verdad es que a mí una interna del PJ siempre me entusiasma en el sentido de que por lo menos abre una discusión política. ¿Que es necesario? Claro que es necesario. Lo que no es necesario, en el caso del PJ, es algo que decíamos en el barrio cuando éramos chicos y nos peleábamos, decíamos de la cintura para abajo nada. De la cintura al revés, de la cintura para arriba. Códigos, esto se llama códigos. Claro. Códigos. Se trata de tener códigos. Estamos en una interna entre compañeros, con una figura impresionante como es la de Cristina Fernández de Kirchner, una de las 20 mejores políticas del mundo hoy, sin lugar a dudas, y otros compañeros que quieren competir porque creen que hay que implementar otra metodología, gobernadores que están presentes porque quieren también discutir la política. Y hay una frase de Perón que sintetiza mi pensamiento también, lo he incorporado, que a lo largo de mi vida, que conducir es predicar y predicar es persuadir, digamos. En el único lugar donde se manda es en un ejército y en guerra, digamos, ¿no? Así que a mí me parece bien si los compañeros y compañeras ahorran adjetivos y epítetos en una competencia que debe ser entre compañeros del campo nacional y popular para recuperar una herramienta electoral inmovilizada a nivel nacional hace tantos años, pero que si se recupera bien va a permitir entonces, con una dinámica de objetivos estratégicos, estos que ustedes estaban nombrando recién, la Argentina bicontinental, reconstruir el UNASUR, volver al BRICS, preservar los pasos bioceánicos, seguir en guerra con Inglaterra diplomática, política y económica, declarar el enemigo claramente, identificarlo, rechazar y evitar o expulsar del país cuando llegue la general Richardson de la Cuarta Flota de los Estados Unidos, hacer una nueva ley de entidades financieras que es de la dictadura militar, el control del comercio exterior, es decir, la distribución de la riqueza, una nueva constitución. Bueno, podría seguir con 10 o 20 ejes más estratégicos que tenemos que empezar a decirle al pueblo argentino hacia dónde vamos para devolver la esperanza y la alegría de un enemigo que nos quiere aplastados, miedosos, angustiados y arrinconados. Y por suerte, el peronismo, el que no discute el PJ, el Movimiento Nacional, el que no discute el PJ, estamos en la calle, movilizados, con los estudiantes, con la gente de salud, con los compañeros del transporte, con la gente del INTA, con la gente de Somisa, con
con la gente de Atucha, con la gente que está hoy peleando por su vida, pero también están peleando por la patria. Entonces, esa interna debe ser puesta en carriles normales o realmente le va a hacer daño al movimiento nacional, que es mucho más grave que hacerle daño al peronismo. El mejor ejemplo de esto es cuando se votó en contra para derogar el veto, y bueno, todo el mundo habla de los 84 que votaron y impidieron que se derogue, pero nadie habló de los 161 que votaron para derogarlo. Esos 161 son de diferentes fuerzas políticas. Nosotros tenemos 99 solamente en Unión por la Patria. Así que esta es mi reflexión. La unidad se da solamente cuando hay acuerdos estratégicos, y ese acuerdo estratégico tiene que ser discutido profundamente en el seno del movimiento nacional y popular. Rashid, para vos, ¿cómo sería un marco correcto, digamos, para encarar la organización del movimiento? Primero, la organización del partido. El partido, yo fui consejero del partido entre el 88 y el 90. ¿Cómo crees que es correcta la organización del partido? Funcionando. Yo fui consejero, fui secretario de difusión del partido a nivel nacional durante 4 años, uh-huh. Y funcionábamos todas las semanas, funcionaban las comisiones, funcionaban los objetivos, funcionaba la discusión estratégica, funcionaba la confrontación que teníamos en ese momento con Alfonsín, uh-huh. Funcionaba la relación con la CGT de Ubaldini, funcionaba con el exterior fundamentalmente, con los otros países latinoamericanos, funcionaba lo que estaba pasando a nivel internacional, hacíamos discusiones todas las semanas, un día por semana fijo, el Consejo Nacional del Partido de casi 38 miembros se reunía y tenía un temario sobre el cual se discutía, se programaban las acciones y se recibían los informes de las comisiones para llevar adelante seminarios, actualizaciones, formación de cuadros, todo aquello que tiene que ver, misiones al exterior, incluso en nombre del partido. Eso es un partido funcionando. Ahora, si vamos a hacer un partido donde vamos a distribuir de 3 cargos para vos, 3 cargos para mí, 3 cargos para el otro, 3 cargos, y entonces ese mosaico que inmoviliza como inmovilizó en los últimos 25 años, 30 años, la verdad que es un partido que no le interesa a nadie, y menos atacando en una interna a un gobernador como Kicillof, que maneja hoy la vida, la posibilidad de sostenimiento de 18 millones de bonaerenses, y que por suerte Axel, en una actitud muy valiente, pero además muy loable, se calla la boca, no responde, como muchos de nosotros que tenemos nuestra opinión, pero que no vamos a participar de la interna, porque realmente no me interesa este juego de militancia en un marco de hambre, desolación, dolor social que tenemos y muerte, porque está produciendo muerte este gobierno. Entonces, creo que cada uno de nosotros, y yo no voy a participar no porque no me interesa, es decir, en ese caso, si lo dije, me retraigo, si no me interesa en los términos en que está planteada esta discusión. Sí, se entendió que no era por no interés, sino por la forma en la que se plantea esta interna. Claro. ¿Vos sabés que hay un viejo dicho en el campo que dice: el paisano es agradecido, pero no le gusta que lo empujen, ¿vio? Claro. Exactamente. Una cosa es conducir y otra es arriar. Jorge, volviendo un poquito para atrás, cuando hablabas un poco de la discusión estratégica, ¿por qué crees que cuesta tanto? Sobre todo que sea agenda pública, que se presente como agenda pública, porque muchas veces
varios de los puntos que vos nombraste, por ejemplo, nacionalización del comercio exterior, no sé, revisar, por ejemplo, la ley de entidades financieras, persistencia de la dictadura incluso, a veces aparecen en algunos discursos, a veces aparecen en clave electoral como algunos puntos a caminar, pero no se termina de transformar en uno de esos tópicos que militamos como consignas. ¿Por qué te parece? Hay dos cuestiones básicas. Las próximas 4 horas te las voy a ir desplegando de a una. Hay dos cuestiones básicas, mirá. Una es la implementación de una democracia limitada por el consenso de Washington, ya lo dije en otro programa, que fija al mercado como ordenador social, y al fijar al mercado como ordenador social, la justicia social pasa a segundo plano, la distribución de la riqueza pasa a segundo plano, e empieza a instalarse no solamente el lucro y el mercantilismo, sino que se empieza a instalar un avance que hoy se está redoblando sobre todos los sistemas solidarios de educación, de salud y previsionales, solidificados con la Constitución de 1994 de Menem Alfonsín, que provincializa y municipaliza esas políticas nacionales que antes eran las que garantizaban un marco de justicia social, sea en Pumamarca, en Ushuaia, en Butarranquil o en la capital federal para cualquier hijo de vecino nacido en esas localidades. Esto desaparece a partir de esa concepción y desaparece del vocabulario la palabra enemigo. Nunca más se habló del enemigo. ¿Por qué? Porque supuestamente la democracia busca consensos y los consensos alrededor del mercado implican lo, entre comillas, políticamente correcto, donde vos no podés mover una pieza. Si vos movés una pieza, como pasó en América Latina, con Correa, con Lula, con Dilma, con Zelaya, con Lugo, con Cristina, con Néstor, con Chávez, y la formación del UNASUR, que fue lo primero que fueron a destruir, apenas lograron recuperar el poder en algunos sectores, con Bolsonaro en Brasil y Macri en la Argentina y Trump en Estados Unidos. Entonces ahí uno ve la pata de la sota. Esos elementos hicieron que nuestros legisladores, nuestros dirigentes, más allá de los 12 años felices que tuvimos los argentinos con Néstor y Cristina, tuviésemos incapacidad de perforar el techo de la dependencia. Rashid, yo quería consultarte por algo que dijiste al principio, que capaz que ahora no viene al caso, pero igual me llamó la atención. Porque no me llega agua al tanque, que es tan rápido. No. Es temprano todavía. Hablabas de la Constitución y de que habría que modificarla. ¿Por qué habría que modificarla y qué tan importante sería que haya una nueva Constitución Nacional? Sí. La Constitución Nacional que tenemos no solamente es una Constitución Nacional que fragmenta el país, justamente provincializando y municipalizando, que no es lo mismo que descentralizar, no es lo mismo. Cuando uno tiene un proceso de descentralización, una patria, cualquiera de ellas, que descentraliza sus políticas operativas, es porque tiene una centralización ejecutiva. Es decir, se discuten las políticas nacionales y todo el mundo trabaja en función de las políticas nacionales desde sus propias realidades, desde su propio territorio. Te lo pondría en términos médicos, desde su propia epidemiología. No es lo mismo manejar epidemiológicamente la provincia de Jujuy que manejar la capital federal, digamos. Esto son dos cosas diferentes. Bueno, en el resto de las políticas educativas, previsionales, en cada uno de los aspectos, esto fue fragmentado con dos objetivos: debilitar la Argentina y propiciar el saqueo. Por eso los recursos naturales fueron a parar a la comercialización en manos de los gobernadores,
lo cual hace que los gobernadores puedan endeudarse en el exterior y después tengamos que pagar todos los argentinos en función, como hace Salta, de regalar prácticamente el oro que se llevan sin ningún tipo de control, pues el único control, según dice el mismo gobernador, es de la regulación que tiene Canadá, que es el que se lleva el oro. Así que esto hay que modificarlo. Esta constitución es una constitución liberal que nos coloniza, y esto es lo que tenemos que cambiar. ¿Por qué? Por una constitución de derechos determinativos, no indicativos, determinativos, como tenía la Constitución del 49, derecho a la ancianidad, derecho de los niños, derecho de los trabajadores, derechos que estén taxativamente determinados en la Constitución Nacional, y por supuesto que esté determinado en la Constitución Nacional el rol de la comunidad organizada con un papel instituyente y con herramientas para que el modelo de demoliberal burgués de llamarnos a elección cada 2 años y después hacer lo que quieran los que salen electos sea controlado por el poder popular organizado. Tal cual. Jorge, con respecto a algo que nombrabas hace un rato en relación a destacar la composición de la Cámara, las votaciones de lo que fue la ratificación del veto presidencial, recién enumerabas algunos de los votos en contra y hablabas de los números que corresponden a las distintas a los distintos partidos o alianzas electorales que se presentaron en la última elección, y recién hablabas de la reforma constitucional. ¿Crees que este proceso, sobre todo el experimento que encarna Javier Gerardo Milei y compañía, abre posibilidades a pensar algún tipo de alianza incluso entre partidos que por lo menos en los últimos 10 años han sido opositores, incluso tajantemente? En realidad, primero te voy a modificar, ni siquiera a rectificar, a modificar un poquito. Milei no encarna nada. Bien. Milei, claro, no encarna nada. Milei no encarna, ni siquiera sirve para encarnadura para ir a pescar. Milei cumple órdenes. Tal cual. Cumple órdenes. Estados Unidos, Israel, Inglaterra, la OTAN son los guionistas de este patético espectáculo que ni siquiera llega a sainete para que nos podamos reír, porque en realidad nos hace llorar. Entonces ya no es un sainete, es un drama, y realmente es dramático ver un payaso que nos hace llorar, digamos. Los payasos están para hacernos reír, no para hacernos llorar. Por lo tanto, creo que sí, se abre una concepción que la vengo diciendo incluso en el programa de ustedes, que para mí lo prioritario no es peronismo, antiperonismo, kirchnerismo, antikirchnerismo. Para mí lo prioritario de esta etapa es recuperar el sentimiento patriótico de patria grande latinoamericana. Este es, me parece, el objetivo central, y en ese objetivo central pueden entrar muchos sectores que hoy no estén alineados con determinadas formas y situaciones que se han dado en la construcción política en el peronismo. Esto se hace sin dogmatismos, sin sectarismos, pero fundamentalmente sin canibalismo interno como el que hicimos sobre el gobierno de Alberto Fernández, que yo no le compraría un coche usado, pero que indudablemente tuvo muchos errores, pero nosotros mismos hicimos pasto para que los enemigos comiesen diariamente y engordasen, ¿no? Tal cual. Jorge, por último, para despedirte, agradecerte también estos minutos, como siempre. ¿Cómo viste lo que fue el proceso universitario, lo que ha sido la comunidad universitaria toda, no solamente planificando acciones de conjunto, sino además generando algo que mucho lo vimos con la verdad que no sé si con sorpresa, pero sí con alegría, que es la multiplicación de un activo militante que tiene un sentido de pertenencia tal con la universidad que no solamente
se realizaron estas tomas activas en clave de defensa, sino el sentido de pertenencia, decir, esto es nuestro y lo vamos a defender. ¿Cómo viste eso y cómo ves ese valor del sentido de pertenencia que está tan ausente en otras cosas? Bueno, voy a empezar por una anécdota autorreferencial. Yo hice el ingreso a medicina con 5º año, y mientras hacía el ingreso, estaba en 5º año y estaba haciendo el ingreso, se podía hacer en aquella época, no sé si ahora, ya estaba formando la agrupación política, y entré a la facultad el primer año, en el año 66, justo vino el golpe. Así que yo me empecé a formarme como médico y como militante a partir de eso. Es decir, yo me recibí primero de militante y después de médico, digamos, ¿no? A los 17 años. Creo que se ha metido con un sector dinámico, muy dinámico de la sociedad argentina, un sector como el universitario que como mínimo despliega pensamiento crítico, que como mínimo despliega capacidad de movilización, que como mínimo tiene una gran fuerza de resistencia, y bueno, y yo tengo incluso esperanzas y acompaño esas movilizaciones, porque además soy profesor universitario, como docente, y creo que también va a tener una gran capacidad de ofensiva en los próximos meses por lo que viene, que van a ser duros, van a ser dramáticos, no termina bien esto, y que creo que vamos a tener que tener mucha fortaleza nuestra, resiliencia le llaman algunos psicólogos, no sé si será el término correcto, pero vamos a tener que tener mucha fuerza para enfrentar, evitando que la Argentina sea sepultada tal cual la conocemos y fragmentada en 4 países. Tal cual. Jorge, desde acá te mandamos un gran abrazo. Seguramente nos estemos viendo pronto en alguno de todos estos escenarios que este presente nos impone. Gracias. Y claro, siempre nos chocamos por todos lados. No andamos a los choques. Pero bueno, importante andar a los choques en donde se hace la historia, que es en la calle. Así que, querido Jorge, ya le encontraremos el agujero al mate más tarde que temprano. Te mandamos un fuerte abrazo. Un abrazo grande. Chau. Abrazo. Pasaba el querido Jorge Rashid, el doctor, aquí con su mirada, como todas las semanas, compartiendo la mirada de Jorge, muy festejada, ahí en el chat de YouTube. Mira, no le decíamos aplauso, Rashid, coincido. Buen día, Trinchera, pudiéndole escucharle después de mucho tiempo. Siempre es bueno escucharlo a Rashid. Qué tipazo ponen. Bueno, todos estos saluditos que le dan al querido Jorge Rashid. Podría imitarlo un poco a Milei, ¿no? Porque Rashid diciendo todas las verdades, la gente lo quiere. ¿Viste? Cuando uno es sincero. Cuando uno es sincero y patriota. Factos. Puros factos. 9:44 de la mañana. ¿Nos vamos escuchando otro romántico, Caro? Sí.